Estamos ya en el evento académico más esperado del año en educación, el segundo Congreso Internacional de Prácticas Educativas Innovadoras 2024. Agradecer a la comunidad del Repositorio Latinoamericano de Convocatorias Educativas la oportunidad de presentar nuestra práctica educativa innovadora, en especial a la maestra Sandra Restrepo, coordinadora general de RELACE y coordinadora del Comité Científico del Congreso, y al maestro Antonio Canchola por todo el apoyo, las orientaciones precisas y oportunas y el seguimiento para llegar al final de este Congreso. También reconocer el empeño y dedicación de los revisores internacionales por apostar a la excelencia y calidad de las ponencias seleccionadas para ser parte de este segundo Congreso Internacional EPIC 2024. Hoy desde Cuba les estamos compartiendo las experiencias del aula universitaria inclusiva, una guía de estudio para el aprendizaje autónomo, de las autoras doctora Lourdes Mariana Crespo Zafra y quien les habla, máster Odelaide Acosta García, ambas profesoras de la Universidad de Camagüey, Ignacio Agramonte Loinás de Cuba. Las universidades, como centros formadores de profesionales, crean condiciones en aras de que puedan ofrecer la respuesta educativa que todos requieren, sin más distinciones que no sean las que emanen de cada uno. El respeto a las diferencias inherentes a cada ser humano es fuente de bienestar y armonía para el estudiantado en el recinto universitario. La inclusión educativa para Yepes y Agramonte 2024 se basa en la premisa de que todos los estudiantes, independientemente de sus características individuales, deben tener acceso a una educación de calidad que les permita desarrollar su máximo potencial. En el caso de Argel et al. 2024, refieren que la diversidad de habilidades y perspectivas enriquece el ambiente escolar y prepara a todos los estudiantes para vivir en una sociedad inclusiva y respetuosa. Frente a este reto, la Organización de las Naciones Unidas proclama la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el sector educativo ofrece soluciones claves para el desarrollo, donde es fundamental garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a las oportunidades de aprendizaje que merecen. En esta Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 tiene como meta fundamental garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, lo cual llama a cambiar el estilo de desarrollo, respetando con especial atención a quienes se encuentran en situación o riesgo de exclusión. La percepción de esta realidad debe tener solución en la capacidad del docente universitario de crear contextos educativos inclusivos, teniendo en cuenta que la educación superior ha estado asignada por un proceso mediante el cual la universidad responde a la demanda del mundo y a su dinámica. En tal sentido, resulta entonces trascendental que el estudiante universitario conozca que existen diferentes métodos y técnicas de estudio, los analice y pueda incorporarlos a sus hábitos y técnicas para estudiar. De este modo, se hace imprescindible la adopción de nuevas estrategias didácticas que se alineen con metodologías innovadoras. Lo anterior es posible cuando las tareas de aprendizaje y su modelación en el orden didáctico-metodológico adquieren un enfoque de intercambio permanente y continuo, lo cual exige al docente emplear formas organizativas que garanticen la accesibilidad para todos los contenidos curriculares, así como la valoración positiva de la diversidad y la eliminación de barreras desde posturas no discriminatorias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si se tiene en cuenta que una de las características que distinguen al aula universitaria inclusiva es que los participantes se deben apoyar y estimular para alcanzar sus propósitos. Por su parte, la asignatura bioquímica del ejercicio físico tiene la responsabilidad de interrelacionar sus contenidos con el contenido del resto de las disciplinas de la carrera licenciatura en cultura física y con los de la propia disciplina a los que pertenece, con el fin de ofrecer a los estudiantes los conocimientos que a nivel molecular
dan una explicación lógica de los procesos químicos relacionados con la actividad física y el deporte. No obstante, los alumnos muestran cierto rechazo a la asignatura por la complejidad al aplicar los conocimientos adquiridos. Por ello, acercar el material didáctico a los procesos cognitivos del alumno para una mejor orientación del estudio, de manera que pueda usarlo de forma autónoma, es fundamental para lograr el trabajo independiente y consciente de los estudiantes. Los materiales didácticos, entre los que se incluyen las guías de estudios, se personalizan por la labor de la planificación del docente y las posibilidades, necesidades y carencias satisfechas de los estudiantes. Desde esta perspectiva, las autoras, además de garantizar el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje, despiertan el interés por aprender, optimizan habilidades intelectuales, motoras o sociales y poseen una gran riqueza de posibilidades, todas ellas enfocadas hacia una educación integral e inclusiva. Sin embargo, la relatoría sentada en el registro de experiencias, la aplicación de métodos y técnicas, así como los resultados de la autopreparación y la experiencia para dirigir el proceso docente educativo, revelan que aún es insuficiente la aplicación de guías de estudios que atienda a la particularidad de cada estudiante, potenciando el currículo como una respuesta a un grupo heterogéneo de personas con necesidades de construcción cultural, personal y social. Las consideraciones señaladas determinaron que el objetivo de esta investigación estuviera dirigido a implementar la guía de estudio como material didáctico en el aula universitaria inclusiva, basada en la información del registro de experiencias que facilite la adquisición de competencias en el ejercicio profesional. En cuanto a la forma en la que desarrollamos esta investigación, es decir, la metodología aplicada, considerando que en los centros universitarios municipales donde el proceso pedagógico que se aplica es de menor presencialidad, es un problema medular lograr en los estudiantes la independencia, cooperación y responsabilidad. Esta investigación se desarrolló en los cursos académicos 2022 y 2023 y responde a una demanda de la carrera Licenciatura en Cultura Física del Centro Universitario Municipal Céspedes, adscrito a la Universidad de Camagüey Ignacio Gramonte Loinás, que a la vez articula coherentemente con las exigencias de la educación superior contemporánea. Se empleó una metodología descriptiva basada en el enfoque cualitativo con perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones, ya que el enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni predeterminados completamente. La investigación es de tipo descriptiva porque su objetivo es describir la estructura de los fenómenos y su dinámica, así como identificar aspectos relevantes de la realidad. A nivel teórico se emplearon los métodos de análisis y síntesis, inducción y deducción, histórico y lógico, el análisis documental y el enfoque del sistema, todos en extremo importantes en el estudio y valoración de las fuentes bibliográficas consultadas en torno a la temática de investigación, tomando en consideración que los estudios cualitativos se basan en una lógica y proceso inductivo, es decir, explorar y describir y luego generar perspectivas teóricas, es decir, que van de lo particular a lo general. La población objeto de estudio fueron todos los profesores de la carrera Licenciatura en Cultura Física del Centro Universitario Municipal Céspedes, adscrito a la Universidad de Camagüey Ignacio Gramonte Loinás. Como muestra intencional se seleccionaron a 12 profesores que representan el 75% de la población y se tuvo en cuenta para esta selección que estos docentes imparten asignaturas de la disciplina Fundamentos Biológicos de la Actividad Física, a la cual pertenece Bioquímica del Ejercicio Físico. En el caso de los estudiantes de una población de 132 alumnos, se seleccionó como muestra los 27 que están matriculados en segundo año de la carrera, que representan el 20,4%, considerando que esta muestra es representativa al abarcar el 100% de los estudiantes que reciben la asignatura Bioquímica del Ejercicio Físico. También se tomó en consideración que se encuentran en los primeros años y durante el tránsito por la carrera tendrán la oportunidad de materializar su actuación
no solo en el componente académico, sino también en la extensión universitaria, el investigativo y la práctica laboral, que les permita obtener las herramientas para su desempeño profesional por medio de la praxis. El registro de experiencias se elaboró a partir de la descripción de cada una de las guías de estudio desarrolladas para la modalidad semipresencial, destacando fortalezas y debilidades en la impartición y asimilación de los contenidos planificados. Y se considera que el registro de experiencias es una herramienta que forma parte de la estrategia metodológica para interpretar y recrear los procesos propios grupales. Por lo tanto, estimula la identificación de aciertos y errores, lo cual potencia la imaginación para redireccionar perspectivas y acciones. Desde este punto de vista, se hace visible, por supuesto, la importancia del registro como instrumento pedagógico. Se tuvo en cuenta en la construcción del registro de experiencias pedagógicas 3 fases. La primera fase, la obtención de la información, obtener la información. Se seleccionó a los estudiantes del segundo año de la carrera de licenciatura en Cultura Física que describieran sus experiencias de manera narrativa, relacionadas con el aprendizaje de la asignatura bioquímica del ejercicio físico y la objetividad de las guías de estudio orientadas según su nivel de asimilación. En el caso de los profesores, mediante un proceso reflexivo, debían detallar el carácter interdisciplinario de los objetivos, contenidos y la evaluación, así como las posibilidades de apoyo a las necesidades educativas para que esto impacte en las competencias para el ejercicio profesional. La segunda fase es procesar y orientar la información. Se recopiló la información con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, mediante correo electrónico en forma digital y a través también de un registro en papel mediante notas manuscritas. Esto nos permitió agrupar y separar los relatos para la construcción de un marco de interpretación de las experiencias. La tercera fase es integrar la información, donde se relacionó las experiencias obtenidas en el paso anterior entre sí con los fundamentos teóricos de la investigación, lo que sienta las bases para reconstruir las guías de estudio adaptadas a las exigencias del aula universitaria inclusiva. En el caso de la observación, se orientó el proceso de aprendizaje y de enseñanza que apuesta a la relación dialógica entre docentes y estudiantes a través de intercambio de ideas, debates en las que todos los alumnos pueden aprender juntos independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales. Y se consideraron en la observación aspectos esenciales para tener en cuenta en el aula universitaria inclusiva: si acepta, respeta y valora a todos los estudiantes con sus diferencias, si se centra en las capacidades de las y los estudiantes para potenciarlas al máximo, si guarda las altas expectativas de desarrollo sobre todo sus estudiantes, si comprende que las estructuras organizativas y curriculares pueden adaptarse de acuerdo a las necesidades educativas de sus estudiantes, porque lo más importante es el derecho de todos a aprender, y si adapta sus políticas, culturas y prácticas de manera participativa y consensuada. Se toma además como referencia la experiencia acumulada en el desarrollo de la asignatura bioquímica del ejercicio físico en la licenciatura en Cultura Física y se considera oportuno perfeccionar la elaboración de la guía de estudio como material didáctico que favorezca la adquisición de conocimientos, hábitos y habilidades propias de esta materia, a la vez que promueva una participación cada vez mayor del estudiantado en el aprendizaje al considerar los contenidos de la formación y su relación con entornos deportivos, laborales y sociales desde la perspectiva de reconocer el valor de la diversidad. A partir de las consideraciones anteriores, los resultados de las encuestas, la revisión de documentos, los controles realizados al propio proceso docente educativo de la carrera Licenciatura en Cultura Física, se constata que existe como fortaleza el crecimiento de la categoría docente y académica del claustro, lo cual lo pone en condiciones para cumplir con la función social de preparar a los nuevos profesionales. Sin embargo, las visitas a clases, la observación del modo de actuación de los docentes y estudiantes arrojó que todavía no es suficiente el trabajo desplegado en el aula universitaria con carácter inclusivo para que el estudiante cumpla con las aspiraciones del modelo del profesional, pues en el proceso de validación de la asignatura bioquímica del ejercicio físico subsisten como deficiencias, insuficiencia en la elaboración, orientación y aplicación de guías de estudio como material didáctico en el aula universitaria inclusiva, limitaciones en el tratamiento interdisciplinar con enfoque inclusivo mediante las teorías del aprendizaje, las tecnologías y los avances en neurociencia, insuficiencias en la evaluación con enfoque integrador y metodologías flexibles que responden a las necesidades de los estudiantes, entre otras.
Las experiencias registradas permitieron formular preguntas, establecer relaciones, encontrar potencialidades y limitaciones en cuanto al aprendizaje autónomo, a partir de las guías de estudio con enfoque inclusivo, lo cual se confrontó con los resultados de las visitas a clases y la observación, donde marcó similitud en los hallazgos. Es muy importante reconocer que el registro orienta las modificaciones curriculares y provoca que los estudiantes sean capaces de alcanzar las competencias propuestas. Además, sirve de apoyo a las necesidades específicas educativas. Entre los materiales didácticos pueden elaborarse folletos, cartillas, manuales técnicos, guías de estudios, entre otros, que garantizan la ampliación o complementación de su contenido, y su diferencia fundamental radica en el tratamiento y en el nivel de profundidad de los temas. Al término de este proceso, considerando el material didáctico como la base del aprendizaje, el estudiante es capaz de solucionar otras situaciones problemáticas de su entorno en relación al nuevo saber aprendido. Es por ello que el docente debe ajustar su construcción a la materia, resultados del diagnóstico, características del desarrollo y nivel alcanzado por los estudiantes. Es allí donde en el aula universitaria inclusiva todos los estudiantes se benefician de una enseñanza adaptada a sus necesidades y no solo los que presentan necesidades educativas específicas. Apuesta por entornos en los que todos los alumnos aprenden juntos y se sustentan en la cooperación e interactividad para hacer realmente efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación. Por ello, las buenas prácticas mejoran el proceso docente de la asignatura bioquímica del ejercicio físico, los resultados del estudiantado con igualdad de oportunidades y se complementan por su carácter innovador en la elaboración de las guías de estudio. En la elaboración de las guías de estudio de la asignatura bioquímica del ejercicio físico para el aula universitaria inclusiva, se tuvo en cuenta como elementos fundamentales que contempla los datos generales de la asignatura y la profesora responsable, introducción, desarrollo y evaluación. Es muy importante esta parte de los datos generales de la asignatura y la profesora responsable, porque aun cuando los estudiantes resuelven sus actividades, el proceso se realiza bajo la conducción del profesor. Es por ello que en este aspecto se brinda una información general que incluye los datos de localización de la profesora responsable, es decir, que imparte la asignatura, y del tema para el cual se elabora la guía de estudio. En la introducción se expresan los objetivos generales de la guía que motivarán al estudiante a interesarse, dedicarse, concentrarse en el estudio e innovación, y ofrece la orientación de cómo, cuándo y qué tiempo dedicar al estudio de cada contenido, cuáles actividades tienen carácter evaluativo, la vía que se va a emplear para ese fin y los momentos de entrega de las evaluaciones que se corresponden con los tipos frecuentes y parciales. El desarrollo consta de dos momentos: el sistema de tareas de aprendizaje y el sistema de tareas de evaluación y control. Parte del sistema de aprendizaje de cada tema, caracterizado por la orientación precisa de los objetivos, la descripción de los contenidos esenciales, las estrategias metodológicas y de aprendizaje que pueden ser utilizadas. Se distingue la bibliografía básica y complementaria, las redes, los blogs, la web, software, los buscadores académicos, los materiales docentes elaborados por los profesores y estudiantes, entre otros, e incluye la ubicación exacta por textos, autores y páginas de cada aspecto tratado. Se considera muy importante que tener en cuenta la precedencia de los contenidos. Es por ello que en el diseño de las tareas de aprendizaje, con la máxima precisión posible en la orientación, pone al estudiante en condiciones de solucionar el sistema de control y evaluación que se propone. Precisamente en la parte del sistema de control y evaluación se ejemplifican estrategias de aprendizaje y recursos didácticos a emplear según las características de determinados contenidos que responden a la atención a la diversidad de los estudiantes en el aula universitaria inclusiva, y además se muestran ejemplos resueltos que les sirven de guía al estudiante para su respuesta, lo cual puede ser corroborado consultando los resultados con otros estudiantes del grupo. En cuanto a la evaluación, se realiza a partir del control de las tareas docentes que se proponen desde su orientación hasta el resultado de las mismas, por lo que es importante que se evalúe tanto el proceso
como el resultado. En el proceso de evaluación se considera fundamental conocer qué otras materias se trabajan en el mismo periodo, abordar la dosificación de evaluaciones con otros docentes para evitar la acumulación de exámenes en el mismo lapso, integrando evaluaciones. Durante el control y evaluación de las guías de estudio, el profesor deberá lograr una comunicación dialógica y el debate entre todos los participantes de forma conjunta y colaborativa, donde se clarifican cuestiones y complementan explicaciones para un mejor aprendizaje. Esto puede hacerse según las exigencias del modelo del profesional, por temática o por fases, que pueden ser igual para todos los estudiantes, aunque el resultado debe mostrar vías de solución o puntos de vista diferentes en correspondencia con el nivel de aprendizaje. La guía de estudio, desde el punto de vista de ser un material didáctico en el aula universitaria inclusiva, tiene que estar dirigida a promover el autoaprendizaje y la independencia autoinvestigativa, por lo que el profesor debe tener presente en la valoración y mejoramiento de las guías algunas estrategias innovadoras que se pusieron en práctica también para llevar a vías de hecho. Entre estas estrategias está la estructuración cooperativa y flexible del aprendizaje, donde la responsabilidad del aprendizaje o del apoyo mutuo se delega en los miembros del grupo y se presta apoyo y ayuda entre ellos, los cuales toman decisiones en relación con su propio aprendizaje. Otra de las estrategias es el apoyo entre iguales, donde se crean parejas de estudiantes con una relación derivada del rol tutor-tutorado, con un enfoque común y compartido, y la adquisición de una competencia curricular mediante acciones planificadas por el profesor y descritas en las guías de estudio. Las relaciones tutorales que se establecen constituyen un proceso colaborativo de carácter sistemático donde tutor y tutoriado se complementan y comunican. El movimiento de alumnos ayudantes puede fortalecerse con acciones de este tipo, lo cual genera éxito por la cercanía generacional entre iguales y los recursos para llevar a otros lo explicado por el profesor. La personalización de la enseñanza es otra de las estrategias didácticas innovadoras, donde la adecuación o ajuste de la guía de estudio de lo que se enseña y el modo de hacerlo según las características diversas del estudiantado favorece el tratamiento a las inteligencias múltiples, estudiantes con talento académico o discapacidad, a la interculturalidad u otros aspectos a partir de la presentación de actividades en relación con los estilos de aprendizaje individual y grupal según motivaciones y capacidades. La orientación de tareas docentes integradoras puede emplearse para promover situaciones de aprendizaje relacionadas con procedimientos que le ayuden a organizar, comprender y asimilar una información, resúmenes, cuadros sinópticos, esquemas, glosarios de términos, entre otros. La autonomía del estudiantado se basa en estrategias de autorregulación del aprendizaje. La identificación de los estudiantes con autonomía posibilita dedicar mayor tiempo a otros que requieren formas más personalizadas para su atención. El camino estaría centrado en potenciar desde la guía de estudio que los estudiantes aprendan a aprender, donde se organicen los contenidos curriculares de acuerdo con las preferencias del estudiantado. Entre estas variantes pueden constituirse en modos de actuación a utilizar posteriormente en correspondencia con el perfil del egresado de cultura física. Y otra de las estrategias innovadoras empleadas fue la modelación de formas de trabajo metodológico centradas en la concepción del aula universitaria inclusiva. Aquí el trabajo metodológico se concentra en las necesidades de la carrera. En esta dirección se requiere que sus contenidos y formas sean aplicables al aula universitaria inclusiva, lo cual permitirá la preparación del docente bajo el referente de aprender a aprender. Contenidos relacionados con la preparación en lengua de señas cubana, el sistema Braille, las neurociencias y las TIC deben incluirse en el trabajo metodológico de la preparación de la asignatura para su posterior inserción en las guías de estudio. La experiencia de la práctica pedagógica demostró que el éxito en la aplicación de la guía de estudio radica en el trabajo interdisciplinario e innovador. A modo de conclusiones, la universidad inclusiva potencia las capacidades de los futuros profesionales, los prepara para aceptar las diferencias en la sociedad y percibirlas como cualidades singulares de la formación integral. En este sentido, según Mendoza 2024, es de vital importancia el principio de la vinculación de la educación con la vida, el medio social y el trabajo. En la guía de estudio que se propone se relacionan los contenidos con el ejercicio de la profesión y las esferas de actuación en las que se desenvuelve el estudiante y los aplica.
El aula universitaria inclusiva se distingue por desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor y cooperativo. Para Corso et al. 2024 se refiere a reestructurar estos entornos para acomodar las necesidades de todos los estudiantes, independientemente de su diversidad. Asimismo, Argel et al. 2024 refieren que es crucial comprender las circunstancias individuales de cada estudiante y crear un entorno educativo inclusivo que promueva su participación y desarrollo integral. En este sentido, la guía de estudio propuesta se aviene plenamente con lo descrito en ambos postulados. La guía de estudio aplicada contribuye a la preparación individual de los estudiantes de la carrera Cultura Física en la asignatura Bioquímica del Ejercicio Físico, una vez que aproximan al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole una noción más exacta de los procesos o fenómenos estudiados de tal forma que el sujeto se integre en la sociedad plural del siglo XXI. En concordancia con Rodríguez 2024, desde el punto de vista pedagógico, la guía de estudio está pensada para favorecer el trabajo autónomo de los estudiantes como parte de la creación de competencias profesionales. Los contenidos que integran el sistema de tareas de aprendizaje respaldan las actividades de control y evaluación y dan respuesta a las exigencias del modelo del profesional. El registro de experiencias se convierte en un auténtico instrumento al visibilizar prácticas, experiencias, protagonismos, conocimientos, vínculos. Desde esta perspectiva aporta elementos para crear las guías de estudio ajustadas a la igualdad de oportunidades y a la participación. Asimismo, construye nuevo conocimiento pedagógico para la mejora de las prácticas de enseñanza y aprendizaje. El proceso de validación, basado en la información del registro de experiencia, permitió perfeccionar el proceso docente educativo de la asignatura Bioquímica del Ejercicio Físico a partir del empleo de la guía de estudio como material didáctico en el aula universitaria inclusiva. De acuerdo con Cortés et al. 2024, deben analizarse en futuras investigaciones la gestión de la diversidad y la inclusión en el deporte, si se tiene en cuenta la práctica del ejercicio físico y el deporte para todos en un ambiente no discriminatorio, equitativo e inclusivo. Al adoptar un enfoque integral y centrado en la inclusión, es posible crear un sistema educativo más inclusivo y eficaz que beneficie a todos los estudiantes, promoviendo así una sociedad más equitativa y justa. Además, es fundamental en posteriores estudios que se explore aspectos innovadores como nuevas estrategias y uso de tecnologías, el sistema braille y el lenguaje de señas cubanas en la creación de guías de estudio adaptadas. Utilizamos bibliografía actualizada en correspondencia con la temática avanzada y que además ha sido publicada en revistas de alto impacto y visibilidad. Agradecemos a todos por prestar atención a nuestra práctica educativa innovadora.